Buenos días, apreciados estudiantes. Diana, buenos días. David Mateo, ¿me escucha? Listo. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esa cuarentena? Muy bien. Pero ajustamos unos detalles aquí, pequeñitos. David Mateo, Diana. Y muy bien. Casa juicioso. Muy bien, David. Está bien. A ver quién más está conectado. Ya llegando más gente. Perfecto. Ya podemos empezar. Listo. Apreciados estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro programa de álgebra lineal. Vamos a abordar el tema de matrices y de determinantes. Pues lo que más nos interesa el día de hoy es abordar la definición de matrices. Y si es posible, yo creo que sí, porque vamos a hacer 2 encuentros el día de hoy. Abordaremos también el concepto de determinantes. Para recordar, para llevar la definición, es claro entender, vamos a definir qué es una matriz. Sencillamente, cuando hablamos de una matriz, está definida por aquella colección, ¿sí? O un conjunto, en este caso, un conjunto rectangular. Es un conjunto rectangular de algunos elementos. Acá hay una definición. Esto, cuando decimos la palabra orden, realmente estamos hablando del tamaño de la matriz. Y cuando utilizamos la definición A y J, nos estamos refiriendo a la posición del elemento dentro de la matriz. Esta es la definición que utilizamos nosotros. Entonces aquí vamos a ver una matriz, que es de dónde, cómo se define esta matriz. Entonces aquí cada uno de estos elementos, cada uno de los elementos que hacen parte de la colección, por ejemplo este que estoy marcando en amarillo, está en una posición específica. Primero este conjunto se define con una letra mayúscula. El nombre de la matriz se asigna con una letra mayúscula, en este caso la letra A. Vamos a darle la letra A, puede ser cualquiera de las letras, pero nosotros vamos a definirla con la letra A. La letra A, pues, va a ser nuestro conjunto, nuestra matriz, va a decir la matriz. Y se define con esta figura marcada, encerradita, como con este corchete, ¿no? Con estas barritas.
con este corchete o barritas, y dentro de ella va a estar la colección de elementos. Entonces, como es la matriz A, los elementos se van a llamar A. Si se dan cuenta, cada elemento, aquí por ejemplo, cada elemento tiene una posición. Este elemento A, el elemento A, tiene la fila 1 y columna 1. ¿Listo? Entonces aquí vamos a borrar esto, que nos distrae un poquito. Tiene la fila 1 y columna 1. Este otro elemento está en la fila 1, columna 2. Fila es todo esto. Todo esto es una fila. Esto, esto. Todo es una fila. Segunda fila. Bueno, realmente aquí no es tercera fila. Estos punticos me indican que aquí hay muchas filas. Entonces acá hay fila tercera, cuarta, quinta, sexta, no sé, muchas filas. Luego acá hay otra fila, aquí hay otras muchas filas y otra fila. Las columnas se definen en esta posición, en forma vertical, como las columnas de una casa. Estas serían las columnas. Columna 2. Aquí estos punticos quiere decir que acá hay muchas columnas. Y aquí estaría otra columna y nuestra columna final, ¿no? Aquí estaría nuestra columna final. Tenemos esto. Entonces aquí estaría la columna final que nos corresponde a nosotros que estaríamos trabajando. Y aquí estaría la fila final, la última fila, la última. Acá estaría la última fila. Entonces, hablábamos de que este elemento está en la fila 1, columna 1. Este otro está en la fila 1, columna 2. Este se escribe, esos números se escriben como su índice, no como exponentes, sino como su índices, números pequeñitos al lado del elemento. Entonces aquí está en la fila 1, columna 2. Aquí está en la fila 1 y este también está en la fila 1. Todos estos están en la fila 1. Acá todos estos están en la fila 2. Desen cuenta que aquí estoy resaltando el número 2. El número 2. Y aquí, pues no conocemos qué fila es. No conocemos qué fila es, pero al comienzo yo les dije que se llamaba A y J. La I significa, nos define la fila, y la J la columna. Entonces, como la I nos habla de la fila, entonces aquí pues va a quedar fila I y fila I porque desconocemos realmente qué fila es, porque acá hay muchas filas. Acá hay muchas filas. Como la J nos habla de la columna, y acá hay muchas columnas, mira, todo esto hay mucha columna, otra columna, otra columna, aquí estaría toda definido en J porque desconocemos qué columna es. Lo único cierto es que tenemos algo claro. Esta matriz tiene un tamaño. Ese tamaño está definido de la forma M por N. Perdónenme, no he podido coger el pulso porque me quedé sin mouse. N por N. Entonces, M va a hablarme a mí de la fila. Y N me va a definir a mí la columna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este elemento que está aquí perdido en la mitad, que no sé, porque hay muchas filas que lo anteceden y hay muchas columnas que lo anteceden, se llamaría, este elemento sería definido como el elemento IJ, que está en la fila I y en la columna J, porque desconocemos tanto la fila, ¿sí?, como la columna. Miremos otro elemento, más adelantico. Entonces, por ejemplo, nuestro último elemento, este es nuestro último elemento. Sabemos que está, desconocemos qué fila, desconocemos qué columna, son muchas filas, son muchas columnas, pero sabemos que está en la fila M y en la columna N. Entonces, nuestro último elemento, este elemento, va a tomar el nombre igual que el orden. ¿Listo? M por N. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, entonces,
Mira un poquito más adelante. Bueno, hay diferentes tipos de matrices. Existe la matriz fila, ¿m? Y está la matriz columna. Esta matriz fila, como la pueden observar, tiene una fila, pero tiene una, dos, tres, cuatro, y esto significa 5 columnas. O esta acá significa muchas columnas, ¿cierto? Aquí podría, pues, sería muy sencillo. Podríamos definirlo del tamaño 1, una fila, y n columnas. Y acá está esta matriz columna, sería de 1, 2, 3, 4, muchas, no sabemos, aquí puede haber muchas, ¿cierto? Muchas. Entonces sería muchas columnas, perdón, muchas filas y una sola columna. Pero borramos acá, esto nos está distrayendo. Eso, perfecto. Avancemos un poquito más, veremos otro ejemplo. Existe también otro tipo de matriz que es importante abordar, y quizás una de las más importantes porque nos va a permitir trabajar en la parte administrativa, es la matriz cuadrada. Esta matriz cuadrada tiene la característica que tiene la misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas, donde m es igual a n. En algunas oportunidades la definen de la forma n por n o m por m. ¿Listo? Eso es una matriz cuadrada. Esto que ven aquí como una letra K quiere decir que hay muchas filas y hay muchas columnas. ¿Listo? Muchas filas y muchas columnas. Hay una matriz que es la matriz traspuesta. La matriz traspuesta tiene una característica muy interesante. Entonces, vamos a ver una matriz. Ahorita vamos a ver con ejemplos, tranquilos. Esta es la definición literaria. Entonces, la matriz traspuesta es la matriz A, ¿cierto? Aquí está la fila 1, muchas columnas, y aquí la fila columna 1, otras columnas, y la última columna. La fila 1 y muchas filas, y la última fila. ¿Qué sucede con la matriz traspuesta? Usted escribe la A, perfecto, pero en la parte de arriba, como un exponente pequeñito, le escribí una T. ¿Listo? Entonces ahí esto se va a definir como A traspuesta. ¿Y qué sucede? Que lo que era la primera fila, ahora se va a convertir en primera columna. Y lo que era la primera columna se va a convertir en primera fila. Mejor dicho, lo que son filas se convierten ahora en columnas. Entonces, esa sería la definición de la matriz traspuesta. La matriz traspuesta tiene unas características. Puede ser simétrica o antisimétrica. Porque puede ser de que simétrica es porque si yo hago la transposición, quedan igualitas. ¿Mm? ¿Sí? Que donde queda la simétrica es que la matriz A es igual a la matriz traspuesta. Antisimétrica es que si yo hago la transposición, la matriz A va a ser diferente a la matriz traspuesta. Entonces, este material yo se los dejo en el aula, tranquilos. Aquí es para aclarar el concepto para lo que vamos a trabajar el día de hoy. Está la matriz nula. Entonces, la matriz nula es que tiene solo ceros. Aquí se define que es de orden 3 porque existe 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3 columnas. Entonces, se dice que es de orden 3 porque es la misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Claro que usted lo hubiera podido definir de la forma 3 por 3 y no hay ningún inconveniente. Esta matriz nula es de orden 2 por 4, que tiene una y dos filas. ¿Y cuánto? 4 columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Listo? Esa sería la definición de la matriz en este caso. Miremos otro ejemplo. La matriz diagonal. ¿Cuál es la característica? La matriz diagonal tiene la característica de que es una matriz, primero que todo, es una matriz cuadrada.
donde todos los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son nulos, ¿no? Entonces, esto es la diagonal. Aquí estaría la diagonal de esta matriz y aquí estaría la otra diagonal. ¿Listo? Entonces, eso es la diagonal. Y los demás valores que acompañan a esa diagonal, por ejemplo, aquí un 0 y un 0 son nulos, ¿sí? Los valores que están por debajo o por la parte inferior o superior de la diagonal son valores nulos. Eso es una matriz diagonal. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Preguntas hasta el momento? Muy bien. Tenemos una participación de Andrea Venegas, Cecilia Montaño, de 72 35 22, no sé en qué seré. Tiene un amigo que se llama Compa, Darío, David, Diego, Felipe, Gustavo, Mario Eugenia, Paola Andrea Pachón, Lice y Jamie Gómez. Tenemos 14 participantes, entonces para que quede registrado en el sistema. Quiero utilizar otro aplicativo, pero no me dio la opción de compartir la pantalla, entonces vamos a seguir con Zoom. Bien, preguntas hasta el momento. Bueno, matriz escalar. ¿Qué es una matriz escalar? Pues la matriz escalar tiene las mismas características que acordamos hace un momento. Primero, es una matriz diagonal, ¿cierto? Segundo, la característica de que sea diagonal sigue siendo la misma. Mire, tiene los mismos números. 7. Es diagonal y la parte inferior, la superior e inferior son nulos, sino que la característica es escalar porque el número que acompaña a la diagonal es el mismo, ¿no? Entonces, eso es diagonal, es cuadrada, es diagonal y escalar. Pero para que usted no me diga toda esa definición, profe, es que tengo una matriz cuadrada, diagonal, escalar, para que no desgastes tu información ahí, sencillamente me dices que es matriz escalar y ya tengo claro que es una matriz diagonal y que también es una matriz cuadrada. La siguiente, este de orden 2, 2 por 2. Esta sería de orden 3 o 3 por 3 y es de escalar porque mire, acá tienes la definición, ¿cierto? Te das cuenta que aquí el número que está en la diagonal es el mismo. Por eso se llama matriz diagonal escalar. Claro, profe, ¿puedo decir que es una matriz cuadrada, diagonal, escalar? Sí, pero me dirías muchas cosas. Seamos concretos y decimos que es una matriz escalar. Cuando me dices la palabra escalar, yo doy por entendido de que me estás hablando de que es diagonal y que también es matriz cuadrada. ¿Listo? Con solo la palabra escalar ya da por la definición concreta. Bien, sigamos avanzando. Matriz unidad o identidad. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver qué es la matriz unidad o identidad. Primero, es una matriz cuadrada. ¿Cierto? Ay, perdón. Espera que me adelanté. Primero, es cuadrada. Perfecto. Si se dan cuenta, es cuadrada. Tiene la misma fila, cantidad de filas, cantidad de columnas. Segundo, es diagonal. Perfecto, sí. Es diagonal. También es escalar. Claro, es escalar porque tienen el mismo número. Y la característica es que el número que hace parte de esa diagonal y que la forma escalar es el número 1. Eso es una matriz unidad o matriz identidad. ¿Listo? Es muy importante esta matriz para las definiciones que vienen más adelante. Ahorita empezamos con los ejercicios, tranquilos. Matriz triangular, que no es muy utilizada, pero conozcamos un poco su definición. Está la matriz triangular inferior. Entonces aquí vamos a resaltar la parte inferior. Entonces, si se dan cuenta, es como si usted trazara aquí un triángulo.
Este va a decir, profe, iba a trazar un triángulo acá. Mira, eso, por eso se llama triangular. Y esta sería triangular inferior, porque el triángulo quedó en la parte inferior de la definición, ¿no? Pero también está la triangular superior. Mira acá y mira. Lo único importante es que los valores que estén por debajo de la definición triangular sean nulos. En este caso el 0, para que sea nulo es el 0. Es el 0. Miremos acá. Hay unas. Esta era como la parte teórica del concepto. Lo puedo abordar del tema, ¿no? Hay algunas matrices que podemos ejercer nosotros algunas operaciones. Entonces, podemos abordar algunas operaciones con las matrices. Entonces, vamos a trabajar las operaciones más importantes que podemos trabajar en este caso es la suma o la diferencia de matrices. También vamos a abordar el producto de matrices, multiplicación de matrices y producto con un número, producto con un escalar de matrices. Este video va a tener dos partes. La primera parte, hasta lo que alcancemos, creo que va a ser hasta suma y diferencia. Y en el otro abordaremos lo que es el producto y la parte inversa de la matriz, que es la división. En cierta manera es la división. Veamos pues la definición. Operaciones con matrices. Vamos a ver qué operaciones podemos abordar nosotros. La transposición, que ya la vimos, pero la abordaremos rápidamente. El producto de una matriz por un número. La suma y diferencia también. Y las propiedades. Algunas propiedades simplificativas. Y finalmente, la parte inversa de la matriz. Entonces, vamos a ver primero transposición de matrices. Lo abordamos hace un momento, entonces hablábamos de que convertíamos lo que era en fila, lo convertíamos en columna. Entonces veamos, perdón. Entonces, hay unas condiciones, entonces vamos a ver si me deja dibujar una matriz acá. La hacemos aquí. Entonces, por ejemplo, marquemos esta matriz. Vamos a construir una matriz acá. Entonces aquí, por ejemplo, si quisiera yo abordar el número 3, el número 2, el 1 y el 0. Entonces, a esta matriz la vamos a llamar matriz C. ¿Listo? Y para definir nuestra respuesta sería C y pondríamos aquí en la parte superior la T para hablar de que es C traspuesta. Entonces, C igual. Sería esta la matriz base. Y la parte traspuesta la vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, la parte traspuesta quedaría así. Recordamos que hablamos de que lo que era la primera fila se va a convertir ahora en la primera columna. Entonces, en la primera fila tenemos el 3 y el 2. Quiere decir que el 3, el 2 ya no van a ser de la primera fila, sino que van a ser de la primera columna. Y el 1 y el 0, que eran de la primera fila, ahora ya no va a ser de la primera fila,
perdón, el 1 y el 0 que eran de la segunda fila, ahora no van a ser de la segunda fila, sino de la segunda columna. 1 y 0. ¿Listo? Esa sería la transposición. Le ponemos aquí el igual, igual. Esa sería la transposición de matrices. Listo. ¿Preguntas ahí? Perfecto. Listo. Yo les dejo el material tranquilos. Bueno, será aclarando un poco la transposición de matrices. Suma y diferencia de matrices. Entonces, para sumar las matrices, lo único que debemos tener en cuenta, una de las características importantes en la suma de matrices, es que debemos, para sumar las matrices, que las matrices tengan el mismo tamaño. Si la matriz tiene un tamaño diferente, no se puede sumar. Entonces, las condiciones que las matrices tengan el mismo tamaño. ¿Y qué hacemos en este caso? Pues sencillamente, por ejemplo, acá abordamos este elemento, el número 1, el elemento de la fila 1, 1, primera fila, primera columna, con la otra matriz en la primera fila y primera columna, y en el resultado lo vamos a poner en la primera fila y primera columna. Eso es sencillamente lo que hacemos nosotros. Como está sumando, 1 más 1 igual a 2. Veamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el último, este que es menos 1, que está en la segunda fila, segunda columna, lo sumo con la otra matriz en la segunda fila, segunda columna, y el resultado va a quedar en la segunda fila, segunda columna. Profe, ¿y si no fuera sumando, sino que fuera restando? Pues sencillamente sería menos 1 menos 0 igual a menos 1. O aquí si fuera el 1, restando con el 1, pues aquí nos daría ¿qué? 0. Se aplicaría la misma condición. Lo único importante es que la matriz debe tener el mismo tamaño, ¿sí? Si son de diferente tamaño, no se pueden sumar. No son posibles, no es posible que se sumen si tienen diferente tamaño, ¿listo? Entonces, para que tengamos un poquito claro esa definición. Veamos otro ejemplo. ¿Preguntas hasta el momento? Perfecto. Aquí está la definición de lo de la diferencia de matrices. Recuerde que A menos B es lo mismo que A más, entre paréntesis, menos B. Quiere decir que a la segunda matriz yo le podría haber cambiado el signo. Veamos otro ejemplo. Sumemos esta. A ver, ahí en su cuaderno. A ver, rápidamente, ayúdenme a sumar estas matrices. Hay ustedes que son como ágiles para esos asuntos algebraicos. En este caso tenemos, vamos a sumar A y la matriz B. Entonces vamos a ver qué obtenemos. Perfecto. Entonces me imagino que así habrán empezado. Entonces, por ejemplo, aquí sería, tenían que haber sumado el 2. Perdón. Aquí teníamos que haber sumado, era el 2. ¿Con quién? Con el 4. Y si nos damos cuenta, lo hemos aplicado acá. También me imagino que sumaron el menos 1 con el 7 y lo tienes acá. Y también habrán sumado 3 con menos 8 y lo tienen acá. ¿Listo? 3 con menos 8. Y así se va aplicando con el 0 con el 9, el 4 con el 3 y el 6 con el 5. Que lo ven acá. Y al final
vamos a obtener desde 3 más menos 8 nos daría aquí nuestro resultado. En menos 1 con el 7, acá estaría nuestro resultado. Y en el 2 más 4 estaría aquí nuestro resultado para el caso de este ejemplo. Profe, y si fuera A menos B, en ese caso, pues sencillamente en vez de tener aquí el signo más en medio de cada uno de los números, ¿qué tendrías que poner? El signo ¿qué? Menos. Sería la única diferencia que tendrías que aplicar en el ejercicio. Profe, y digamos, ¿se pueden sumar matrices que no sean del mismo tamaño? No, señor, no. La única condición para poder yo hacer esas combinaciones es que las matrices deben tener el mismo tamaño. ¿Listo? La única condición. Porque yo voy a tomar el primer elemento, el 1, 1, con el 1, 1. Pero ya, por ejemplo, si aquí tuviera 2, no podría ser el 3 con nada. Tienen que ser, la única condición es que deben tener el mismo tamaño. ¿Listo? Muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Veremos a ver qué podemos abordar, que nos quedan unos minuticos y ahorita continuamos. Tranquilos que esto hasta ahora estamos comenzando. Listo. Esto es multiplicación por un escalar. Cuando multiplicamos una matriz por un número. Entonces miremos cómo se hace. Entonces sencillamente, como se ve aquí resumido, estos signos, esto es que aquí el programa me lee los punticos de muchas filas y de muchas columnas con estos signos. Entonces no se preocupe. Realmente en aquí hay signos. Veremos con un ejemplo más claro. Bueno, aquí algunas propiedades de la suma. Tranquilos que se van a divertir bastante. Otras propiedades. Aquí es la matriz A. Si yo estoy sumando tres matrices. Si yo estoy sumando tres matrices, yo puedo sumar B más C y ese resultado sumarlo con A. O puedo sumar A más B y ese resultado sumarlo con la otra matriz. Otra propiedad me dice que es conmutativa. Asociativa es esta. Conmutativa es que yo puedo alterar, ordenar las dos matrices de manera diferente y voy a obtener los mismos resultados. O cuando sumo con una matriz nula, voy a obtener la misma matriz, siempre y cuando que la matriz nula también sea del mismo tamaño, siempre y cuando que la matriz nula tenga el mismo tamaño. Aquí ya otra condición, que cuando hablo de una matriz diferente o opuesta, por ejemplo, en este caso A más menos B, voy a obtener una matriz nula. Si tengo una matriz con estas condiciones y la otra matriz es opuesta y la sumo entre ellas, voy a obtener una matriz nula. Esas serían algunas de las propiedades para abordar. Vamos a ver qué más nos trae este. Para saber que una matriz nula es que todos los elementos que la forman, recordemos, son ceros. Una matriz nula, todos los elementos que la forman son ceros, para que lo tengamos ahí claro en la definición. Y vamos a ver. Bueno, aquí estamos en la de una matriz por un número. ¿Listo? Entonces aquí usted tiene el numerito y aquí tiene la matriz por la cual va a multiplicar el número. Entonces, por ejemplo, digamos que estos fueran la matriz A. Si esta fuera A. Y este número significa K. K representa una constante. Lo que yo debo hacer en este caso es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo debo coger este número y multiplicarlo por cada uno de los números de la matriz. Por esta, el 3 por el 2, el 3 con el 1 y el 3 por el 0. Mira, el 3 con el 2, aquí,
el 3 con el 1 y el 3 con el 0. Listo. Lo mismo hago el 3 con el 4. El 3 con el 4, míralo acá, y está aquí. Luego el 3 con el 1, y lo tenemos aquí. Luego el 3 con el 3, y lo tenemos aquí. Y aquí estaría nuestro resultado. ¿Listo? Sería como para definir la matriz producto. Eso sería producto de una matriz por un número. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar aquí un momento este espacio de encuentro. Ahorita continuamos en unos 3 minuticos mientras hago la conversión del video. Este video sí lo voy a subir a YouTube. La vez anterior no pudimos hacerlo porque el formato no fue compatible, pero este ya lo voy a llevar a MP4 para subirlo a YouTube y compartirles el enlace. Entonces, en 3 minuticos nos volvemos a conectar y continuamos. ¿Vale, chicos? Listo, profe, gracias. Bueno.